Buenas tardes, profesora, yo soy Yesid Molina del grado octavo B y hoy les voy a explicar la historia de las 13 colonias americanas o la independencia de Norteamérica. Empezamos con que se ubicaran básicamente en tres zonas: la Nueva Inglaterra del Norte, las colonias del medio y las colonias del sur. La Nueva Inglaterra también se le llamó así porque fue la primera en crearse básicamente y era la que estaba más al norte. Entonces, en esta estaba conformada por Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island y Connecticut. A esta tierra huyeron los colonos que eran perseguidos por sus creencias religiosas. Eran aproximadamente 1000 puritanos y se establecieron en las bahías de Massachusetts. ¿Qué pasa con ellos? Ellos se llevaron herramientas, animales y cosas y establecieron ahí una sociedad con la que soñaban poder profesar su religión y enseñarle al mundo el amor de Dios. Se caracterizaron más que todo porque en el centro de sus ciudades siempre estaba la iglesia, el cual era el convento principal, y alrededor de ellos estaban las casas. Ellos básicamente tenían una vida muy rigurosa debido a que solamente se dedicaban a su religión, se vigilaban unos a otros y su religión no les permitía disfrutar de bailes o cosas así muy ruidosas, por lo que eran muy reservados realmente. Y también tenían muy metido en la mente el hecho de ahorrar. Ellos ahorraban demasiado. Para ellos fue también muy importante el hecho de que estaban conectados con el mar, ya que podían hacer exportaciones con otras tribus indígenas y así poder establecer su comercio. Básicamente exportaban bacalao, maíz, pieles y productos del bosque que tenían por ahí. No todos querían vivir ahí, ¿no? Entonces se vieron algunos disidentes religiosos. Entre ellos estaba Roger Williams, quien fundó el estado de Rhode Island, el cual era básicamente libre de todos los credos. Tú podías creer en lo que querías. Otro también fue Thomas Hooker, quien se estableció en Connecticut con solo 100 seguidores, y en esta colonia los hombres propietarios de tierra tenían derecho al voto, es decir, era democrático. Bueno, también se destaca que los colonos del norte tuvieron demasiadas dificultades, ya que ellos eran constantemente invadidos o atacados por algunos indígenas, pues reclamaban la tierra que según ellos le pertenecía, ya que, como recordamos, los colonos vinieron de Inglaterra. Esto básicamente paró cuando los colonos blancos pudieron derrotar o matar al jefe de los indios. Entonces, los nativos, después de esto, los nativos norteamericanos se desplazaron hacia el norte. De aquí pasamos a las colonias del medio, las cuales estaban constituidas por Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania. Las colonias de aquí se caracterizan mucho porque no solo fueron fundadas por colonos ingleses, sino que también fueron fundadas por algunos europeos, tales como Nueva York y Delaware, quienes fueron fundadas por suecos y holandeses. A mediados del siglo XVII, estas colonias eran principalmente utilizadas como centro de comercio de pieles, hasta que llegaron los ingleses en 1664 a quitarles este territorio. De estos, dos amigos del rey fundaron Nueva Jersey, la cual se caracterizaba por tener tolerancia religiosa completa, y estos tenían la característica de que denunciaban la corrupción hacia la prensa, es decir, no se quedaban callados con los abusos que la corona británica les imponía. Y por último, en Pensilvania se establecieron los cuáqueros, los cuales en inglés significa quakers, que quake significa el que tiembla ante Dios. Ellos se caracterizaban también porque su religión era muy sencilla, bastaba con sentir el amor de Dios en el corazón y por lo que no tenían que pagar impuestos y no eran utilizados para matar a otros. Es decir, ellos profesaban el amor solamente de Dios, no eran tan radicales ni tenían que estar siempre en conventos así. Pensilvania básicamente fue fundada o dirigida por William Penn, el cual se opuso a la esclavitud y decía que Pensilvania era un experimento sagrado. En 1682 fundó Filadelfia, ya que esta se caracterizaba por una idea de libertad total de credo y básicamente libertad hacia el ciudadano. Era muy libre realmente, y esto serviría para después influenciar a la independencia de Estados Unidos, porque en estos principios se regía al pueblo de él. Después pasamos a las colonias del sur, las cuales eran conformadas por Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Bueno, estas regiones se dividían en grandes granjas llamadas plantaciones, y sus dueños vivían en grandes mansiones, las cuales buscaban imitar a las familias inglesas. Se caracterizaban por tener muchísima mano de obra de esclavos negros. Las dos colonias de Carolina se fundaron en 1663 y su economía se basaba en la agrícola, que sembraban algodón, azúcar, arroz e índigo. El índigo, el cual es un tinte. Estas tierras en general reportaban grandísimas ganancias, ya que su economía era muy próspera debido a las plantaciones. Por otro lado, Selby Carver
fundó a Maryland, que para los católicos, aquí se establecieron los católicos, y se caracterizaba por su economía basada en el tabaco. En Virginia también se sembraba tabaco y los colonos se hicieron muy ricos. Por último tenemos a Georgia, que fue fundada en 1732 como colonia para los deudores morosos que estaban encarcelados en Inglaterra, y servía de barrera contra la colonia española al sur, que era Florida. Estas tres colonias fueron las principales que darían guerra por la independencia. Bueno, la independencia de los Estados Unidos, o las 13 colonias, se dio en 1776, ya que ellos querían dejar de ser ingleses. El principal detonante de esto fue que debido a la guerra conflictiva que había en Europa, Inglaterra ganó pero quedó muy endeudada, y esto afectaba principalmente a los colonos, debido a que cuando un reino está muy endeudado, lo que hacen es subir las tarifas de préstamos, y esto se lo cobraban más que todo también a los colonos, ya que eran pertenecientes a los ingleses. Este fue el motivo principal por los que ellos quisieron dejar de ser ingleses, establecerse como región autónoma ellos mismos. El lema con el que demandaban esto es: no hay tributación sin representación, ya que el Bill of Rights, que era un conjunto de normas, decía que no se pueden cobrar impuestos sin antes hacer un consenso con sus colonias, y esta norma obviamente se la saltaron, ya que subieron los impuestos porque sí. Bueno, el detonante del deseo de independencia ocurrió en 1770 con un acontecimiento llamado la masacre de Boston, ya que unos soldados militares ingleses que estaban ahí dispararon contra unos protestantes y mataron a 5 estadounidenses. Esto fue nombrado por Samuel Adams y John Hancock como el inicio del deseo de independencia de los Estados Unidos. Aquí hubo un periodo de calma hasta que en 1773 aprobó la ley T.A.T. El rey aprobó la ley T.A.T., la cual decía que básicamente los que comerciaban con té no tenían que pagar impuestos, lo cual les permitía comerciar a unos precios muy reducidos. Bueno, lo que hicieron básicamente los hijos de la libertad, o aquellos que peleaban por la independencia estadounidense, fue algo que se llamó el Boston Tea Party, lo cual fue que se disfrazaron de indios Hawks, y cuando la prestigiosa empresa de té de los ingleses desembarcó en Boston, ya disfrazados de los indios, hundieron los cargamentos, los cuales representaron una pérdida increíble para la monarquía. Bueno, con esto se hizo el estado de excepción, lo cual fue un primer congreso continental de las colonias, los cuales demandaban al rey un corte a sus relaciones, básicamente, que sería el fin de la relación colonial. Pedían básicamente ser autónomos y encargarse ellos mismos de su propia economía y de todo, básicamente ellos solos, sin estar ligados de la mano del imperio. Bueno, básicamente el rey rechazó estas medidas, entonces empezó la guerra que duró desde 1775 hasta 1783, la cual se empezó en Luxor y en Concord. Esto básicamente ya quitó la opción de poder negociar con la voz, ¿no? Empezaron los conflictos bélicos, por lo que ya empezó la guerra como tal de la independencia. Bueno, después de esto se hizo el segundo comité para declarar los derechos que iban a imponer, y por eso en 1776 se formó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ya con un ejército más organizado y como capitán militar llamado George Washington. Bueno, la Declaración de Independencia fue escrita por Thomas Jefferson y corregida por John Adams y Benjamin Franklin, que junto a George Washington son los 4 padres fundadores más conocidos de la independencia de Estados Unidos. Bueno, entonces después de eso ya empezaron los conflictos bélicos en serio, en Trenton, en Boston y todo eso. Pero entonces la más representativa fue la de Saratoga, una victoria en Saratoga, debido a que eso abrió la confianza de los países externos que quisieran ayudar a los estados colonos independientes. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras que fueron los que apoyaron básicamente, mientras que el Imperio Británico seguía sufriendo altos costos, ya no solamente por los costos que tenían antes, sino por los costos que estaba generando la guerra con los colonos. Después de mucho conflicto en 1783 el Imperio Británico ya no podía sostener más esta guerra, por lo que firmaron la paz con los estados colonos y declararon su independencia, la independencia de los Estados Unidos de América. Bueno, con eso ya establecieron sus sistemas legislativos y todo eso porque ya eran independientes, entonces eligieron como primer presidente a George Washington. Con eso ya finalizamos la independencia. Esta también desembocó en otras revoluciones, pero en eso no me voy a basar. Muchísimas gracias por prestar atención.